quizás haya que explicar un poco el setting que por supuesto no es responsabilidad ni obra mía, sino que es fruto de el gusto estético de Luna, que está aquí como espectadora, junto con sus gatos, manteniéndolos a raya, para no interrumpir al gran influencer. Entonces, bueno, ha hecho ella un pequeño setting de libros chilenos y los 2 libros míos editados en Chile, Otro para el agua, publicado por la editorial Roneo en el año 20, y El gran paramuerto, que Roneo va a sacar con motivo del viaje la semana que viene. La semana que viene, en la gira, en los actos que haremos Luna y yo en Chile, se venderán y también habrá firmas y de todo de estos 2 libros, de Otro para el agua y del Gran Paramuerto. El Gran Paramuerto, además, con esta misma portada, han hecho un acuerdo, Roneo y Caja Books, intercambiarse 2 títulos. No puedo anunciar cuál es el título de Roneo que pasa a la colección de Caja Books, pero bueno, supongo que es algo que se anunciará para la publicación del año que viene. Pero sí que puedo anticipar que es un ensayista muy importante, anglosajón, que trata además temas de crítica literaria desde una perspectiva bastante interesante. Y aparte de esos 2 libros míos, que están cubiertos por mi cabeza, pues tiene aquí, empezando por lo más extremo derecho, en la extrema derecha o la extrema izquierda, dependiendo del punto de vista, pues tiene aquí a la maestra, ¿no? A Gabriela Mistral, por la humanidad futura, una antología de sus poemas. Pedro Lemebel, que a mí me encantó su libro Tengo miedo torero. Esta es una selección de Ignacio Echeverría de sus crónicas. Él principalmente escribió textos de crónica y pasa por ser uno de los renovadores del género, tanto en el sentido literario como sexual de la palabra. Muy buen amigo de Paul Preciado. Paul Preciado, en Un apartamento en Urano, le dedica un par de textos a Pedro Lemebel. Fue por esas fechas cuando estaba Paul Preciado escribiendo sus artículos para Liberación que falleció el escritor Pedro Lemebel. Alejandro Zambra, no podía faltar. A mí me encantó su libro Facsímil. Y Poeta chileno es un libro que tengo pendiente, he leído el comienzo, pero ya me ha encantado y es uno de los libros que más le gustó a Luna. Aquí tiene todas las marcas de las páginas que seleccionó para mí, diciendo que me iban a interesar. Y aquí a este lado, en la siniestra, tenemos a Raúl Zubita, Tu vida rompiéndose, su antología personal publicada en Lumen. Lina Meruane, Contra los hijos, en esta colección maravillosa mexicana de Tumbona Ediciones, Versus. Yo conocía esta colección, me había descargado a través de la página de la propia Tumbona, que ofrece gratuitos algunos de los textos de esta colección de Versus, donde alguien se mete con algo o contra algo. Creo que empezó esta colección a raíz de la publicación del libro de Gombrowicz, Contra los poetas. Gombrowicz fue mencionado en la presentación de ayer por Víctor Balcells como un escritor con un estilo que va más allá de un cierto lirismo romántico, que quiere atentar contra ese lirismo romántico polaco del siglo XIX, y que en su viaje a Argentina, en publicación de sus diarios en Argentina y luego del resto de su obra allí, pues crea un estilo también literario que, estando en contra de la lírica en su sentido tradicional, sí que recupera formas poéticas, podemos decir, de escribir. Entonces empezaron con Contra los poetas de Gombrowicz y luego han seguido Contra la homofobia de Jeremy Bentham, que este no lo tenía situado, me lo acabo justo de descargar, esto está disponible en la propia página web de Tumbona Ediciones, que es un pasaje de Jeremy Bentham contra los crímenes sexuales. Entiendo que por lo que yo conozco de la obra de Jeremy Bentham, no será un texto específico de Jeremy Bentham sobre ese tema, sino que dentro de su tratado de derecho él aborda un montón de asuntos y seguramente, conociendo el enfoque utilitarista de Jeremy Bentham, entiende Jeremy Bentham que allí donde no hay una víctima no puede haber delito. Y en el caso de la homofobia o la masturbación, son crímenes donde el propio verdugo sería víctima de sí mismo. Justo esta mañana me he gastado un pastizal en la librería Finestras aquí en Barcelona y entre otros libros pues le he comprado a Luna, que lo veía con deseo, pero también notaba que no llegaba a fin de mes, el libro publicado recientemente en Siruela, Víctimas y verdugas. Es una antología de textos traducidos por Mauro Armiño, un traductor del francés que a mí me apasiona. Son principalmente autores franceses: Diderot, Balzac, Dumas, Barbey d'Orville, Prosper Mérimée, Zola, Le Guin, y es una representación de la feminidad,
podemos decir, feminidad tóxica, autotóxica, autointoxicada, que también pues recomendamos en el día de hoy. Entonces, Jerry Bentham tiene este libro contra la homofobia que está en esta colección, bueno, y hay otros, Gumucio contra la belleza, Nietzsche, Russell y otros contra el trabajo. Rendueles con Stallman y Gumin tienen uno contra el copyright, es una editorial que libera los PDFs de sus libros, y aquí pues queremos recuperar reivindicar este libro de Lina Meruane, que luego se publicó en una edición ampliada. Esto se publicó primero como un artículo en Etiqueta Negra, luego posteriormente como este librito, este panfleto de combate en Tumbona, y luego ha sido reeditado en Penguin. Yo creo que ha sido publicado en Random House. Y por último, pues un libro de una amiga, también chilena, Paulina Flores, Isla de Excepción, que es la novela de Paulina Flores, publicada este año, o el año anterior, ¿no? El 2021. Y bueno, pues nada, un saludo a Paulina Flores, a quien por lo menos yo he podido ver en este viaje a Barcelona, que ha sido breve pero intenso. Bueno, como siempre, estoy rodeado de otros libros chilenos. Esta ha sido como la selección. Iremos mostrando otros libros que estoy leyendo, que me gustaría leer en el viaje a Chile, que son 16, 17, 18 horas, con lo cual hay mucho tiempo para ir leyendo cositas. Pero quería empezar, ya dado que Luna y yo hemos sido invitados a una feria, a la Furia de los Libros, pues me gustaría leer un pasaje de Los Detectives Salvajes, escogido al final el libro casi cliché, tópico, canónico. En Los Detectives Salvajes hay un pasaje que me apasiona a mí, el capítulo 23 de la segunda parte, la parte más extensa del libro, con las declaraciones policíacas a estos investigadores salvajes que están persiguiendo las huellas de Arturo Belano y de Ulises Lima. En el capítulo 23 hay un conjunto de escritores, de críticos, de poetas, de articulistas, que en la Feria del Libro de Madrid, o en diversas ferias del libro, pero principalmente la de Madrid en los años 90, reflexionan sobre el estado de la literatura en los años 90. Como saben, en Los Detectives Salvajes hay un análisis de lo que fue el proyecto surrealista, o las vanguardias históricas en los años 30, digamos, podemos llamarla la posvanguardia política e ideológica de los años 60-70, y posteriormente la mercantilización capitalista de la literatura en los años 90 en adelante. Es un libro que tiene esas tres partes, donde digamos que la condición salvaje de la literatura se muestra tanto en el surrealismo, neovisceralismo y todos los demás ismos de los años 30, como el salto a la política, el abandono de la literatura por la política en los años 70, y posteriormente su mercantilización en los 90. Lo característico de este capítulo, del 23, es que aquí se ve a una serie de escritores y críticos ya cínicos que entienden la literatura simplemente como una forma de mercadeo, y todas las declaraciones que hacen terminan con una coda final acerca de la comedia. Primero que hacer unas declaraciones en este capítulo se llama Iñaki Echavarne, evidentemente es un trasunto de Ignacio Echevarría, y termina diciendo: todo lo que empieza como comedia acaba como tragedia. El siguiente, Aurelio Baca: todo lo que empieza como comedia acaba como tragicomedia. Pere Ordóñez: todo lo que empieza como comedia acaba indefectiblemente como comedia. Y así. Entonces, creo que voy a leer el pasaje. Voy a contarles algo acerca del honor de los poetas, ahora que paseo por la Feria del Libro. Yo soy poeta, yo soy escritor. He ganado una cierta nombradía como crítico. 7x3, 22 casetas a ojo de buen cubero, pero son en realidad muchas más. Limitada es nuestra visión. He conseguido, sin embargo, hacerme un lugar bajo el sol de esta feria. Atrás quedan los coches estrellados, los límites de la escritura. El 3x3 igual a 9. Me ha costado. Atrás queda la A y la E, que se desangran colgadas de un balcón al que a veces vuelvo en sueños. Soy un hombre educado. Solo conozco las cárceles sutiles. Poesía y cárcel, por otra parte, siempre han estado cerca. No obstante, mi fuente de atracción es la melancolía. ¿Estoy en el séptimo sueño o he escuchado de verdad cantar a los gallos en el otro extremo de la feria? Puede ser una cosa o puede ser otra. Los gallos cantan al alba, sin embargo, y ahora, según mi reloj, son las 12 del mediodía. Deambulo por la feria y saludo a los colegas que deambulan tan idos como yo. Ido por ido, igual, una cárcel en el cielo de la literatura. Deambulo, deambulo. El honor de los poetas, el canto que escuchamos como pálida condena. Veo rostros juveniles que miran los libros expuestos y buscan sus monedas en el fondo de unos bolsillos oscuros como la esperanza. 7x1 igual a 8, me digo mientras miro con el rabillo del ojo a esos jóvenes lectores
y una imagen informe y lenta como un iceberg se superpone a sus caritas ajenas y sonrientes. Todos pasamos bajo el balcón donde cuelgan las letras A y E, y su sangre nos chorrea y nos ensucia para siempre. Pero el balcón es pálido como nosotros, y la palidez jamás ataca a la palidez. Por otro lado, y esto lo digo en mi descargo, el balcón también deambula con nosotros. En otras latitudes, a esto se le llama mafia. Veo una oficina, veo un ordenador encendido, veo un pasillo solitario. Palidez por iceberg igual a un pasillo solitario que nuestro miedo va llenando de gente. Personas que deambulan por la feria del pasillo buscando no un libro, sino una certeza que apuntale el vacío de nuestras certezas. Así interpretamos la vida en los momentos de máxima desesperación. Gregarios, bederres, el bisturí corta los cuerpos. A y E por feria del libro igual a cuerpos, otros cuerpos leves, incandescentes, como si anoche mi editor me hubiera dado por culo. Morir puede parecer una buena respuesta, diría Blanchot. 31 por 31 igual a 962 buenas razones. Ayer sacrificamos a un joven escritor sudamericano en el altar de los sacrificios de nuestra villa. Mientras su sangre goteaba por el bajorrelieve de nuestras ambiciones, pensé en mis libros y en el olvido, y eso por fin tenía sentido. Un escritor, hemos establecido, no debe parecer un escritor. Debe parecer un banquero, un hijo de papá que envejece sin demasiados temblores, un profesor de matemáticas, un funcionario de prisiones. Dendriformes, así paradójicamente deambulamos. Nuestra arborescencia por palidez del balcón igual a el pasillo de nuestro triunfo. ¿Cómo no se dan cuenta los jóvenes, los lectores por antonomasia, de que somos unos mentirosos? Si basta con mirarnos. En nuestras jetas está marcada a fuego nuestra impostura. Sin embargo, no se dan cuenta y nosotros podemos recitar con total impunidad 8, 5, 9, 8, 4, 15, 7 y podemos deambular y saludarnos. Yo al menos saludo a todo el mundo, a los jurados y a los verdugos, a los patrones y a los estudiantes. Y podemos alabar al maricón por su irrestricta heterosexualidad, y el impotente por su virilidad, y al cornudo por su honra inmaculada. Y nadie gime, no hay desgarro. Solo nuestro silencio nocturno, cuando a cuatro patas nos dirigimos hacia las hogueras que alguien, a una hora misteriosa y con una finalidad incomprensible, ha encendido para nosotros. El azar nos guía, aunque nada hemos dejado al azar. Un escritor debe parecer un censor, nos dijeron nuestros mayores, y hemos seguido esa flor de pensamiento hasta su penúltima consecuencia. Un escritor debe parecer un articulista de periódico, un escritor debe parecer un enano y debe sobrevivir. Si no tuviéramos encima que leer, nuestro trabajo sería un punto suspendido en la nada, un mandala reducido a su mínima expresión. Nuestro silencio, nuestra certeza de tener un pie cristalizado en el otro lado de la muerte. Fantasías, fantasías. Quisimos en algún pliegue perdido del pasado ser leones y solo somos gatos capados. Gatos capados casados con gatas degolladas. Todo lo que empieza como comedia acaba como ejercicio criptográfico. Pues este es el pasaje de Bolaño que queríamos leer. Recordaba el comienzo, pero no recordaba el final. Ha sido un azar que justo hable de gatos, teniendo aquí presente el libro de poeta chileno con el gato en la portada y siendo yo alérgico a los gatos, ¿no? Un gato castrado o capado, el gato castro castrado, efectivamente. Pues nada, señores, tengo un montón de libros a mi alrededor, los iré mostrando en diversos momentos del directo, que no sé si será muy largo. Incluso en algún momento puede pasar a saludar la señora que me está hospedando aquí amablemente en Barcelona. Quedo a su disposición. A ver, preguntas. Me pregunta J. Pablo RV si he leído a Martín Cerda. No he leído a Martín Cerda. A ver qué ofrece este señor así a primera vista. Martín Cerda veo que es un escritor de Antofagasta, que es un escritor chileno, que viajó a París para conocer a los existencialistas y tiene aquí un ensayo sobre el ensayo.
coño, un libro en el que propone un recorrido, La palabra quebrada, sobre el género del ensayo. Bueno, esto es algo que a mí me interesa mucho, así que nada, agradezco la referencia, también lo sumaré. Tengo muchas referencias de filósofos chilenos, en el sentido más ortodoxo del término, pues gente que está en la academia y, por supuesto, pues la referencia fundamental de la traducción de Martin Heidegger realizada por, a ver si me acuerdo, no quiero decir bien el nombre, creo que el apellido era Rivero, espera, Martin Heidegger, Trota, la edición que se publicó primero en la universidad, lo publicó en la Universidad de Chile y que finalmente publicó en España Trota, que está traducida por Jorge Eduardo Rivera. ¿No? Que sabía que había un Jorge, pero no sabía si era Jorge Jorge Eduardo Rivera, efectivamente. Jorge Eduardo Rivera, el chileno que tradujo a Ese y Tiempo de Martin Heidegger, la mejor traducción de Ese y Tiempo de Heidegger, que mantiene el Dasein en alemán, que traduce muy bien temporeidad, temporalidad, mantiene todas las tensiones semánticas del original, traducido a un castellano comprensible, que mejora muchísimo el original de Gauss, que explica muy bien sus decisiones, que no es heideggeriano en el peor sentido del término, no es confuso a la hora de explicar sus decisiones traductoriles, y que además tradujo el libro durante ciertos toques de queda de la dictadura de Pinochet, lo cual tiene su singularidad. Ricardo Piglia me pregunta por aquí, el de respiración artificial me gustó mucho, que creo que es ahí en ese texto donde establece la contraposición entre Roberto Alt y Borges, Borges como el último y mejor escritor del siglo XIX argentino, y Roberto Alt como el primero y el mejor de los escritores del siglo XX argentino, con la particularidad de que Alt, por fecha de muerte y nacimiento, es anterior a Borges, ¿no? Borges es un escritor del siglo XIX porque recupera pues, un estilo de escribir que viene desde cierto romanticismo británico, Hazlitt, Ruskin incluso, y antes pues el de las confesiones de un comedor de opio, este señor. Esto es de Quincy. Borges siempre dijo que de Quincy había sido el autor que más le había influido en su estilo, y mientras que Roberto Alt, la forma que tiene de escribir, pues luego ha influido mucho en otros escritores. César Aira dice que su principal influencia es Alt. Ese libro me gustó mucho, la verdad es que ese libro tiene un encadenamiento y una forma de escribir también muy gombrovichiana. Aparece el propio, si no recuerdo mal, Gombrowicz en ese libro, en Respiración Artificial, y en algún libro más así abre. Luego, bueno, los diarios tampoco, yo tampoco es que sea un gran lector de diarios, pero lo que leí de los diarios me gustó. Y Respiración Artificial, efectivamente, Blanco Nocturno también lo leí, y Plata Quemada, creo que me faltan algunas novelas y los cuentos casi todos. Leeré más, la verdad es que es un autor que sí que me gustó. Me dice Antonio López, en la convocatoria en México con Santiago y Diego dijiste que estabas leyendo a McLuhan. ¿Con qué te quedas principalmente de este autor? ¿Recomiendas su lectura? Sí, se irán publicando los vídeos del curso que termina ahora en la Autónoma sobre McLuhan y comprender los medios de comunicación. A mí ese libro me parece que está bastante bien. Creo que el mejor suyo, de todas formas, es el de Galaxia Gutenberg. Ahí está ya contenido todo lo que tiene que decir sobre el resto de medios de comunicación, pero si a alguien le interesa pues, hacer un estudio sobre algún medio de comunicación concreto, creo que es una referencia inexcusable. Es decir, si tú vas a hacer, por ejemplo, un texto contra la televisión, sobre la televisión o en relación a la televisión, al final vas a tener que pasar por Marcel McLuhan, sí o sí. El libro de Comprender los medios de comunicación no me parece un gran libro. Me parece que es un libro de consulta para ir leyéndolo salteadamente, como si fuera un diccionario o una enciclopedia. Por eso digo que el mejor libro suyo es el de Galaxia Gutenberg. Stefan Zweig, Stefan Zweig sí que lo recomiendo. Me preguntan por Stefan Zweig, a mí me gusta Stefan Zweig. No lo considero el mejor escritor de la Viena de finales del siglo XIX, comienzos del XX, como casi todo está mitificado en ese sentido. Yo creo que forma parte también de una cierta cultura kitsch sobrevalorada a Stefan Zweig. Pensar que Stefan Zweig es mucho más de lo que es. O sea, Stefan Zweig es un gran escritor del siglo XIX, tiene unas biografías muy bien compuestas, pues a la manera de los renovadores del género literario de las biografías, muy criticadas también en su época. Hay un libro maravilloso en ese sentido, Alberto Momigliano, tiene un libro que se llama El origen de la biografía en Grecia, y dedica un primer capítulo al auge de la biografía en el final del siglo XIX, comienzos del XX, por eso es un tema que, como saben ustedes, me interesa mucho, por la biografía de Alberto Cardín y bueno, el tiempo que dediqué a investigar cómo se escribía génesis y el desarrollo de la biografía en Grecia. Dedica un primer capítulo a la gente de la línea de Stefan Zweig, que ahora mismo muchos de ellos, algunos están totalmente olvidados porque se considera que lo que escribían era
kitsch, que no tenía ningún valor, y menos aún un valor para la historia. Entonces sí, aquí hay una serie de referencias de la... Bueno, sí, ya está, no vamos a profundizar mucho más en ello. Stefan Zweig está bien, pero no es... quiero decir que es un síntoma de kitschificación del pasado, el imaginarse que, en fin, que Stefan Zweig es un escritor que está bien, como puede estar bien un escritor notable, pero no vamos a decir un escritor renovador. Es un escritor que escribe tomando toda una tradición del... No sé qué ejemplo podríamos poner. Es como un Jonathan Franzen, podríamos decir, ¿no? O sea, Jonathan Franzen es un escritor bueno, norteamericano actual, no, lo que ofrece es mercancía ya conocida, es un valor seguro, lees las novelas suyas y se leen del tirón, efectivamente, y están bien construidas, tienen personajes clásicos, la trama avanza, pero para la historia de la literatura, como una historia de desafíos para el lector y la escritura, evidentemente ni Franzen ni Stefan Zweig salen muy bien parados. Tanto las biografías maravillosas, en ese sentido sí, es decir, en concreto el género biográfico yo creo que sí que hace una innovación interesante, o que está con sus coetáneos ahí haciendo unos libros que tienen un valor importante. Aunque luego, estamos hablando por supuesto de autores tipo, no, de Strachey, perdón, Lytton Strachey, Victorianos Eminentes, pues ese tipo de biografías que empiezan a abordar a los biografiados desde una perspectiva psicológica, metiéndose en su cabeza, introduciendo técnicas del folletín o de la novela del siglo XIX para profundizar en los motivos por los que la gente hace cosas, no simplemente con una retahíla de grandes hechos y obras. Sayak Valencia, esta es la del capitalismo gore. Sí, esta sí que leí en su momento el libro que publicaron en Melusina, que fue una de sus primeras publicaciones, por lo que estoy viendo aquí, claro. Bueno, es que es una escritora, yo pensaba que era más mayor, pero tiene tan solo 10 años más que yo, y publicó efectivamente Capitalismo Gore, Control Económico, Violencia y Narcopoder en Melusina en el 2010. Esta es una autora bastante buena. Y sobre necropolítica hablaba muchísimo Paul Preciado en Disforia Mundi. Habla sobre la superación intento superar la necropolítica actual de este capitalismo farmacopornográfico basado en el consumo petrosexo-racial. Yo le repetiría a ese libro. Recomendar el libro de Susana Kaisen. Efectivamente, publicado por Big Sur, que es una distribuidora, no sé si chilena o argentina, pero vamos, que hace toda la distribución allí en el Cono Sur, y ahora también está publicando libros como editorial, y ha traído esta traducción de este clásico sobre la psiquiatría en los años 60. A mí me interesa mucho porque la siguiente entrega de la trilogía platónica, Perictione o de la libertad, tiene como protagonista a una psicótica que, no quiero explicar al final, pero bueno, tiene, digamos, diversas voces para hablar con diversos individuos, incluso voces internas. Y esto es un libro que cuenta la experiencia concreta de esta Susana Kaisen, que pasó por un psiquiátrico en los años 60, un psiquiátrico además muy conocido, en el que estuvieron también Sylvia Plath, Robert Lowell, James Taylor y Ray Charles. Un libro clásico que a ver si traduce ahora, pero que incluso llegó a tener, si no recuerdo mal, una adaptación cinematográfica en la que aparecía Angelina Jolie. Otra recomendación que teníamos aquí era María Luisa Bombal. Este es otro libro que teníamos pendiente, las dos novelas de María Luisa Bombal, una autora clásica chilena, Damiela Elliot, de El Cuarto Mundo, que también lo tengo pendiente, Fouet, el no ficción, que me interesa también porque es un libro de diálogos, de puro diálogo. A ver si se ve. Ahí se está viendo, que es dos personajes dialogando. Y ya cosas que se han mostrado. Bueno, Gloria Mistral, Gabriela Mistral, Lina Meruane, etc. Bien. Paulo de Joly me recomienda, ¿vale? Te quería mostrar también, no quería dejar de mostrar esta versión cartonera de Los Perros Románticos de Bolaño, el Kill Trash de Arelis Uribe, publicado por los libros de la mujer rota, la editorial que ha publicado alguna allí en Lermata, Gonzalo A. Salazar, El deseo invisible, también buen amigo, está dando consejos, sitios a los que hay que ir a Chile, Maximiliano Andrade, Bonzo, y que la verdad es que es una autora que a mí me iba llamando muchísimo la atención, ya me pareció que me llamaba mucho la atención el de Voyager, y finalmente me he hecho con Mapocho, que dicen que es su novela más importante, el de Nora Fernández. Ernesto, me he comprado Calle de Inyección Única. ¿Crees que es un buen libro para empezar a leer a Walter Benjamin? Sí, yo creo que sí. Además es un libro de aforismos, cuenta
hace una crítica, aunque bueno, si no se entiende, si no se conoce mucho lo que es el contexto cultural alemán de esos años, quizás es un poco extraño empezar con ese texto de Walter Benjamin. Pero bueno, cualquiera vale, depende de lo que te guste. Yo creo que un texto así fragmentario y aforístico viene bien. Hay algunos que a Luna, por ejemplo, no le gustó nada Calle Dirección Única, pero bueno, esto ya es por un poco la misoginia y las machiruladas de Walter Benjamin más que otra cosa, ¿no? ¿Ese era el principal problema, Luna, o cuál era? No le gustaba, a ella no le gustaba Walter Benjamin, básicamente. Ese señor de gafitas y mostacho, no le... Con uno, el que está hablándoles, ya le basta, no quiere más. Está bien, a mí yo empecé por los textos sobre Baudelaire, porque a mí me gustaba mucho Baudelaire y había conocido la poesía de Baudelaire. El de la obra de arte de la época de su reproductiva técnica está muy bien. Mucha gente empieza por los fragmentos sobre filosofía de la historia, que son más crípticos, que tienen más comentados, están bien. Luego se puede compaginar muchas veces la lectura de Agamben con la de Walter Benjamin, porque Agamben se apoya mucho en Walter Benjamin para ciertas cosas.